Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Hoy estamos con un día medio lluvioso, medio mojado, pero qué bueno es que todos estemos buscando a Dios. De todas maneras, si se presenten dificultades, estar buscando a Dios igual, estarle buscando, como dice aquel himno, ver su rostro que será, porque en algún momento nos va a tocar. Yo ayer, por una X razón que había mucho trabajo, tuvimos que ir de vuelta a Montevideo. Entonces los muchachos que trabajan conmigo iban para el otro lado con el camión y tuve que salir a Montevideo medio ahí urgente. Y pasando ahí la radial de San José, hay una estación de servicio donde un señor salió con la camioneta y se dio contra la zanja y se mató. Y yo en ese interín que vi el tema del accidente, dije, no creo que haya salido de la casa. Iba pensando yo, pensando que ese día se iba a morir. No creo que haya salido de la casa y decir, hoy me voy a matar en la camioneta. No creo que haya salido pensando eso. Pero no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Y si sabemos que tenemos un día más, es gracias a las misericordias que ha tenido con nosotros Él. Y esta semana estuve meditando bastante allí sobre la historia de Daniel. Daniel vemos que en un momento es ascendido, llega allí el rey Darío y lo ascienden de cargo. Y bueno, vemos que él llega a la administración, pero vemos algunos otros gobernantes que lo querían hacer caer y buscaron por todos los medios de qué manera poderlo hacer caer. Y se dieron cuenta que Daniel era una persona íntegra, que no dice que no había nada malo, que le buscaban de todas las maneras de poderlo ver si lo podían hacer caer de una manera o hacerlo caer de otra, pero vemos que era un hombre que servía a Dios. Cuando a Daniel llaman al rey y le proponen hacer que adoraran al rey por 30 días. Dice, no, vamos al rey, vamos a decir, como decimos acá en Uruguay, lo embalan, que vamos a hacer una cosa, que adoren al rey por 30 días. Al rey Darío. Y que ningún otro pueda a otro Dios adorar. Resulta que Daniel allá dice que oraba 3 veces al día, abre sus ventanas de la casa y sigue orando al rey, sigue orando a Dios. Entonces, bueno, lo encuentran en falta, y en esa falta que lo encuentran, dice que iba a ser arrojado al foso de los leones, que allí fue arrojado. Y me gustaría leer algo importantísimo que dice acá para nosotros en Daniel 6, versículo 16. Vamos a arrancar a leer desde ahí. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Qué bueno que si algún día nos pasa algo, digan, al Dios que continuamente sirves, que nos pase a nosotros, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. En otra versión dice sin comer absolutamente nada.
ni usó instrumentos de música, fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. Dice en otra versión también que yo lo estaba leyendo, y no pudo dormir en toda la noche. ¿Sí? Y no pudo dormir en toda la noche. El rey pues se levantó muy de mañana. En otra versión dice cuando salía el sol, que yo lo estuve leyendo, cuando el sol salía, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien, de vuelta dice, tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me comiesen ni me hagan daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey, como que hoy fuera el presidente, y lo hiciera en cadena nacional, dice: el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Ustedes imagínense hoy el presidente de cualquier país que diga, bueno, en cadena nacional esto. De parte mía esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salvará y librará, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel fue próspero durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Y qué bueno es ver en los momentos de dificultades, porque debe de ser algo muy lindo estar allí con esos gatitos medios grandes. Yo tuve la oportunidad de ver un par de leones de cerca, y tenían unos barrotes gruesos así, enormes los barrotes de grueso, y se daban contra esos barrotes, y uno lo miraba de lejos y ya le tenía miedo, y estar de cerca debe ser algo bastante difícil de poder estar. Y bueno, y uno ve esa historia de Daniel, y cuántas veces Daniel oraba y oraba, y cuando fue allá al reinado de Babilonia, yo me imagino que Daniel también estaría orando, y a veces no vio esas respuestas, pero que alguien que no creyera como este rey diera esa ordenanza, porque sabía que Daniel, como dice ahí, al Dios que tú continuamente sirves. Continuamente sirves. Y hoy yo le puse de título al mensaje: Dios suplirá. Porque Él es capaz de suplir cualquiera de todas nuestras necesidades. Yo busqué otro ejemplo aquí, otra historia que hay en Primera de Reyes 17, dice 17 versículo 4, dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a cuervos
que allí te den de comer. Estábamos hablando del arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y era un tiempo de sequía, y acá vemos dos milagros enormes en esta historia. A veces vemos que dice, tomarás agua del arroyo, pero era en tiempo de sequía. Y acá vamos a agarrar una taza que Daniel tenía, y vamos, toma agua del arroyo, como que tengamos un latón con agua, y tomamos, pero vamos viendo que nuestra fuente de provisión se va quedando sin. Vamos a tomar agua del arroyo, pero en algún momento el arroyo se iba a secar. Y a veces nuestra fuente de provisión parece que se seca, que bueno, no hay más fuente de provisión. Y todavía dice, hay otro milagro superior. Dice, los cuervos, yo estuve buscando un poquito en internet, dice que los cuervos es el animal más carnívoro. Y dice que los cuervos le iban a llevar carne de comer. El animal más carnívoro le iba a llevar carne allí al profeta Elías. Y ustedes se imaginan allí en ese tiempo de provisión, como cuando hoy por hoy pasan estas necesidades que todo el mundo está teniendo económicas y está teniendo problemas de trabajo y parece, bueno, se están agotando todos los recursos. Los recursos se agotan, pero Dios siempre nos da una nueva fuente de provisión cuando estamos confiando en Él. Dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otro milagro. Va allí a una mujer viuda que no tenía nada más que, dice acá en una versión, 2 leños, 2 leñitos y un poco de harina y aceite. Y a esa mujer el profeta Elías va para ser sustentado. Dice, entonces allí se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y ella llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y tengo en la tinaja un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogíamos 2 leños, como yo les dije cuando les estaba hablando, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa expectativa de vida que tenía la señora, ¿era grande? Cuando ya vemos que esta señora arranca el relato y nos dice, era una viuda, o sea, ya había perdido al marido. Y ahora su expectativa de vida era que iba a hacer un par de panes y se iba a dejar morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y trádmela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y todo vuelve a ser como antes. Porque si nosotros nos imaginamos, nosotros aquí fue el 13 de marzo que se declaró la pandemia en Uruguay. ¿Cuántos hasta ese momento no les importaba mucho nada? Y después de ese momento, ¿cuántos desearíamos estar de vuelta en el momento antes del 13 de marzo del 2020? Antes que se declarara esa pandemia. Entonces, nosotros vemos hoy negocios, yo ayer pasaba y bueno, me daba también un poco de tristeza ver varios negocios
allí en un montón de lugares en 8 de octubre, estuve en algunos lugares ahí también en la entrada, allá en la entrada de Montevideo, que ahora no me acuerdo el barrio, que hay mucho movimiento, y, y ver que ese movimiento ha menguado, de que cantidad de negocios han tenido que cerrar. Pero mira lo que pasa aquí, dice, entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él, y comió ella y su casa por muchos días, y la harina y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Muchas veces nosotros nos parece que algo es nuestra fuente de provisión, pero a veces esa fuente de provisión, como había pasado en esta historia que se relata aquí, hay muchas cosas que fueron cambiadas. Dejó de llover. Bueno, acá tuvimos también en esta pandemia hemos tenido muchos problemas y cosas que se han surgido a través de ella. Gente conocida de nosotros que ha muerto, gente que está muy enferma. Y qué bueno es hoy poder dar ese mensaje de aliento, de poder alentarlos y que todos nosotros estemos alentando. Hay problemas, varios. Hace unos días estuve ahí, el lunes que fui a Montevideo, estuve comiendo ahí en una pizzería que vamos siempre. Y uno dice, bueno, yo estoy preocupadísimo. Hay que tener nuestra confianza puesta en Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, Dios va a dar siempre provisión. Dios nos va a dar siempre esa provisión. Puede cambiar, porque vemos acá que, como yo les hice el ejemplo, se fueron tomando el agua del arroyo, se fueron tomando el agua, y el arroyo quedó seco, hasta que volviese a llover. Pero a veces esa fuente de provisión cambia, y cuántas veces nosotros estamos confiados como Daniel. Como yo le hice el primer ejemplo de Daniel, ¿cuántas veces vamos a la fosa de los leones y estamos en una situación difícil? Y a veces cuando las cosas van bien estamos confiados en nosotros y creemos que es nuestra habilidad. Pero yo les quiero leer algo acá por último. En el Salmo 34 dice, gustad y ved lo bueno que es Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Dios, vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta. Y si nosotros no queremos tener falta, no queremos tener necesidad, no queremos pasar por a veces un montón de pruebas que nos pueden llegar a sobrevenir, porque como dije la semana pasada, no la anterior, Dios nos puede llegar a corregir y a veces no es de la manera que más nos guste, porque Él nos va a tratar y nos va a enderezar. Entonces vemos allí, si nosotros vemos cuando van los patos atrás de la mamá, vemos que los va corrigiendo, les va pegando para un lado o para otro, para que vayan todos en una fila. El que se va para el costado lo cachetea y lo corre para que vaya derecho por la fila. Yo lo veo muy habitualmente cuando voy a un BUES, que hay mucha cantidad que andan en la ruta, llegando más a un BUES, y entonces siempre lo vemos y siempre lo está corrigiendo para un lado o para otro, para que se mantengan. Entonces nosotros, ¿qué menos podemos que estar agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho ya por nosotros? Yo hoy quería cantar esa, bendito sea Jehová la roca, porque tenemos que estar con alegría cuando estamos en la casa de Dios, cantarle con gozo, con júbilo, sabiendo que Él, como les dije, le daba un ejemplo a uno ayer que me decía, pero lo di yo acá hace varias semanas atrás,
¿Cómo joroba estar con el tapaboca? Debería ser, digo yo, mucho más lindo estar internado en un hospital con todos los cables enchufados y a través de un respirador. Entonces capaz que aprendemos a ser agradecidos de estar con ese tapaboca, pero vivos. Entonces tenemos que ser agradecidos por la situación que tenemos hoy y darle gracias por todo lo que Él nos ha dado. Porque Él no nos ha dejado, como dice acá, no nos ha dejado faltar nada. No nos ha permitido que nos falte nada. Entonces, ¿cómo no vamos a ser agradecidos con Él? Tenemos que estar en gran manera, como dice el Salmo, exaltarlo y agradecerle en gran manera, porque Él es digno de ser en gran manera alabado. Que Dios les continúe bendiciendo. Tenía varias cositas más para agregar, pero me he dado cuenta que en los últimos mensajes me he excedido bastante con el tema del tiempo. Entonces, prefiero seguir la semana que viene y que nos sigan sintonizando, porque tengo varios comentarios, por suerte, de hermanos que le mando siempre los mensajes. Allí, como tengo un hermano en Panamá que siempre escucha y ve todos los mensajes, por eso también le quiero mandar saludo al hermano Jaime, que nos siempre sintoniza y siempre nos sigue escuchando. Y qué bueno es que este mensaje de salvación sea reenviado a todos los conocidos que también tienen. Que Dios los continúe bendiciendo a todos.